estudiando hoy la persona del Espíritu Santo, el concepto de la persona del Espíritu Santo, cómo nosotros podemos abordar eso y cómo otras filosofías pues tienden a explicar el Espíritu Santo como un poder, como una energía, como un ser que no es la visión de persona como nosotros lo estamos entendiendo. Y de ahí pues tenemos el caso de los testigos de Jehová, que pues desde sus comienzos pues una de las teorías o filosofías de ellos es que el Espíritu Santo es eso, es una energía o un poder básicamente. Y entonces como base del estudio en esta tarde vamos a utilizar Apocalipsis 2:29, donde el vidente Juan pues nos habla sobre el Espíritu Santo, y pues vamos a estar viendo básicamente distintas características del Espíritu Santo que dan base a que nosotros... Sí, dime. Miguel, una pregunta. Dijiste que los testigos de Jehová lo ven como un poder. No como sabía un poder, que... como un... Ajá. Poder es que de Dios, pero no sabía que tenía un concepto diferente. Fíjate. Sí, es que... ellos fueron los judíos, un solo Dios. Solo por eso ellos creen entonces, porque yo sé que Jesucristo es como si fuera un profeta, pero no sabía que el Espíritu Santo también lo veían como un poder. Okay. La figura de Dios para ellos es el único, pero entonces eso excluye lo que es el Espíritu Santo y a Jesús como Dios, como parte de ese mismo Dios, como el concepto que vimos en el estudio pasado, donde Benjamín nos trajo la ilustración donde el triángulo aquel donde aparecía el Padre, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, pero cada uno individual haciendo su tarea, no quiero decir función, pues se me encrespa Jimmy, pero cada uno tiene su propósito su en persona, el plan de Dios. Sí, son personas haciendo distintas cosas. O sea, es como el concepto que trajo Iliana. Son uno, pero son diferentes. Exacto, es la misma no es lógico, persona. ¿verdad? Sí, ahí viene Jimmy otra vez. O sea, que no es un concepto lógico. Sí, es que por fe, básicamente. Vuelvo y te digo, como estamos diciendo antes de que comenzara la grabación, es que se nos hace un poco difícil, porque nosotros tratamos de explicar o comprender las cosas basado en lo que nosotros conocemos día a día. O sea, exacto, nosotros pues Jimmy es Jimmy y Nivia es Nivia, y nosotros no, o sea, entendemos que uno es uno y el otro es otro, entonces queremos explicar a Dios el Padre, a Dios el Hijo y el Espíritu Santo como si fueran tres personas distintas y fueran tres dioses en el cielo, cuando realmente es un mismo Dios. O sea, yo te escucho hablar, él. ¿Me oyes? Ajá. Te escucho hablar y desde la perspectiva mía del conocimiento que tengo, como ustedes bien lo han dicho, ¿no? Que suena algo ilógico, parecería que tú describieras a una persona que tiene múltiples personalidades. O sea, que en una sola persona encuentras tres personas viviendo, ¿no? Y básicamente ese es el concepto real, parece ilógico, pero es así, es tres personas en un solo ser, y ese ser es esas tres cosas. Bueno, como el ser no humano. cambia, o sea, físicamente no cambia, y puede ser esas tres personas en cualquier momento. El ser humano. Bueno, también, pero lo que pasa es que con el ser humano es que tiene diferentes roles, ¿no? No, pero eres los tres. O sea, tú eres espíritu, pero tú eres cuerpo, tú también eres mente. Pero, no se pueden separar, pero tú no asumes diferentes roles porque eres mente, porque eres cuerpo, porque eres... Pero es que tú no asumes diferentes roles porque eres mente, porque eres cuerpo, porque eres espíritu. No eres consciente de eso, porque de esa perspectiva uno no, o sea, yo creo que el ser humano no llega a tener un control y una conciencia plena de eso.
Bueno, nosotros somos más limitados. O sea, no sé. Sí, de hecho, lo que lo limita es tratar de explicarlo, encajonarlo en lo que es el ser humano. O sea, estamos tratando y no nos podemos culpar de eso. Estamos tratando de traer el concepto de Dios a nosotros, a un hombre, a una persona. Y eso es pues lo que nos lo complica, porque Dios no es así. Eso no es Dios. Es difícil. Sí, es difícil. No. Yo no creo, o sea, eso no ha sido, ¿cómo te digo? Algo que se ha conseguido el consenso en la historia. Yo no creo que todavía se vaya a conseguir. Siempre va a haber, porque eso es, ¿cómo te digo? Es que hay tantas formas de uno interpretar distintas cosas y pues siempre hay no sé, otra forma tal vez de visualizarlo, pero lo importante, sí. Digo que es difícil, pero la Biblia nos dice que sí, es cierto. Claro. Jesús mismo claro. Por eso que ahora vamos a la lectura, ¿verdad? De Apocalipsis. Sí. De hecho, por lo menos el propósito de la discusión de hoy es tratar de centrarnos en lo que es la persona del Espíritu Santo. O sea, primero, ¿qué es una persona? Y básicamente las notas que tengo es basado en un estudio que me proveyó Jimmy y que es muy, muy bueno, muy interesante, sobre el concepto de la persona del Espíritu Santo. Y lo que hace es plantearnos, o sea, el Espíritu Santo, si no es una persona y fuera entonces una energía, como dice tal vez los testigos de Jehová, ¿cómo nos deja eso con relación a ver que estoy en la última parte en vez de la primera? Ellos enseñan que el Espíritu Santo es una energía. Y que no es una persona. Entonces lo que nos preguntamos, si fuera el Espíritu Santo solamente una energía, ¿cómo entonces explicamos lo que dice en Apocalipsis 2:29? Voy a pedir a algunos de los hermanos que nos lo lea, Apocalipsis 2:29. Yo lo tengo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, ahí el Espíritu Santo, que es al que se refiere ahí, le está atribuyendo unas características. O sea, ¿qué está haciendo el Espíritu ahí? Hablando. Está hablando. Fíjate, estamos ahí. Esto es básicamente el principio del libro de Apocalipsis, la visión que tuvo Juan. En ese libro le está trayendo un mensaje que es para todas las iglesias, o sea, un mensaje que está dando base para lo que va a ser la visión, lo que va a estar explicando Juan sobre el futuro y el fin de los tiempos. Y es un mensaje que es para todo el mundo. Básicamente todo el mundo debe estar escuchando. Fíjate, dice, el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la nueva versión dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Y pues si el Espíritu Santo fuera energía, como planteaba en el estudio al que estoy haciendo referencia, pues ¿qué es una energía? Pues una energía, pues podemos visualizarlo como una batería, la energía de electricidad, el motor del auto. O sea, nosotros podemos tener energía, pero la energía no nos va a decir nada a nosotros. La energía no nos habla. O sea, sí, necesitas energía para tú llevar un mensaje, pero el mensaje no lo da la energía, lo das tú. Y el Espíritu Santo aquí le está atribuyendo cualidad de persona, como una persona. En el caso de... Sí, lo que pasa es que el problema, Miguel, comercial de 30 segundos, lo que pasa es que cuando hablamos de persona, y yo creo que también eso le ha dificultado un poco a los pastores cuando predican referente a este tema, es que el hecho de hablar de persona es tratar de buscar esa figura antropomorfa para es la palabra que está buscando
algo que es que quizás abstracto, ¿no? Que es abstracto, ¿no? En el sentido de que la gente cuando hablan de persona, ya no solamente cuando hablamos de persona en lo que es en el lenguaje español, en lo que es la manera de la gramática, sino que tratamos siempre como de buscar como que una figura humana para representar las cosas. Y eso también nos limita un poco, porque eso más que ayudarnos a entenderlo nos confunde más, porque el Señor no quiere que nos hagamos imágenes de las cosas, ¿no? Esto es un asunto, se cree por fe y punto, ¿no? Yo nada más quería añadir que encontré en la palabra de Dios para todos en Juan 14, 26 al 28, y nada más voy a leer el 26, dice, pero el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Si fuese una energía, ¿cómo se va a comunicar con la gente? Porque le están hablando como si fuese que va a llegar y te va a hablar. O sea, que si fuese una energía, recuerda que cuando hablamos, a mí me tocó hablar, me parece, quería recordarles de que se habló del espíritu de la Navidad, no sé si recuerdan. En el caso del espíritu de la Navidad, la gente sí lo entiende y lo ve como una energía que trae paz, no tiene una forma corpórea, o sea, humana, es una cosa que viene flotando en el aire del espacio y llegó, y eso, recuerden que así fue que lo entendían los escandinavos, y así fue bajando esa historia hasta que encontró la figura de Santa Claus y se convirtió en lo que hoy en día representa para muchos la Navidad, ¿no? Porque el ser humano tiene esa necesidad de buscar una forma humana para poder entender las cosas, ¿no? Sí, quisiera tal vez para aportar un poquito a la discusión, pudiéramos centrarnos o visualizar lo que identifica a una persona. Pues fíjate, nosotros estamos tratando de ver la persona del Espíritu Santo, explicar esto, y creo que debemos de comenzar por eso. O sea, ¿qué identifica? ¿Qué es una persona? ¿Cómo nosotros vemos un ser vivo en algún sitio y decimos, eso es una persona? O sea, ¿qué características pudiéramos identificar? ¿Perdón? Bueno, que no es una cosa, es una persona. Se comunica. No, por eso tiene comunicación. Exacto, la persona no es una cosa. Ok, pero ¿qué es? Ya sabemos qué no es. Por ejemplo, si vemos un caballo, pues tiene 4 patas, tiene un cuerpo, se mueve. Siente, tiene sentimientos. Tiene sentimientos. En el caso de la persona también tiene sentimientos, aunque los animales pues también tienen sentimientos, pero la persona tiene sentimientos. Los animales tienen sentimientos, es un buen tema para otro día. Sí. A lo mejor no los entienden, pero eso podemos hacer un estudio de eso, sí. Miguel, no sé si va a tocar el tema en Romanos 8. Romanos 8, no 26. creo que tenga ese pasaje. Pues si me permite rapidito leerlo, porque yo creo que ahí tiene las características, ¿verdad?, de lo que yo espero que sería no un espíritu, sino una persona. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que sí hay comunicación, ¿no? Habla, intercede. Y yo creo que es una característica que va más allá de un poder, porque un poder no puede hacer eso. Exacto. No puede hacer esa no, y hay una característica muy particular, es en términos de que la persona tiene criterio decisional, o sea, puede tomar decisiones. O sea, la voluntad del Espíritu Santo, cuando hablamos de que estamos haciendo la voluntad del Espíritu Santo, estamos hablando de que el Espíritu Santo tomó una decisión o nos dio una instrucción, está ejerciendo un poder decisional en nuestras vidas, cuando nos escoge, cuando nos orienta. Y eso, pues, otra vez, va más allá, como tú dices, de lo que sería característica de un ente de energía, o sea, de un ser
Miguel, para ser consejero, de alguna u otra forma, tú tienes que tener con la persona con la que mantienes comunicación un rapport, ¿no? Y algún tipo de conexión con esa otra persona, y tienes que de alguna u otra manera también tener cierta empatía con esa otra persona, la capacidad. Entonces, si él es nuestro consejero, de alguna manera conoce y está interesado en conocerme a mí para poder decirme qué necesito yo en momentos determinados, porque un consejero da consejo, ¿ves? Entonces, mantiene, como bien dijo Ruth, esa comunicación para poder hablarme, para poder decirme porque lo que me va a decir a mí no es lo mismo que le va a decir a Ruth, ni le va a decir a Nilda, ni a Nidia, porque nos conoce de manera tan individual que sabe cuáles son nuestras necesidades y sabe qué aconsejarnos en los momentos específicos en que necesitemos ese consejo, ¿no? Entonces, una fuerza meramente que venga del cielo, pues no va a poder ni siquiera comunicarse con uno por más bulla que haga. Y uno sí, no va a poder ni entender, uno podría interpretar eso de muchas formas, pero entonces el Espíritu nos habla de tal forma que nosotros entendamos. Recuerda que el Espíritu Sí, Santo en el cristiano está en cada uno de nosotros. Así que si está en nosotros, pues no hay duda que nos conoce. Sí, nosotros, una de las cosas que nosotros tenemos también en esa relación con esa persona del Espíritu Santo es que buscamos hacer su voluntad. Más adelante vamos a ver los pasajes, pero el Espíritu Santo básicamente es el que nos guía, el que nos orienta. Fue el propósito que indicó Jesús, aunque hay otros propósitos adicionales, pero pues una de las cosas, vamos a leer Juan 16 del 7 al 11 y vamos a ver ahí otras características también del Espíritu Santo que afirman ese concepto de que el Espíritu Santo es una persona en sí mismo. No una persona, no quiere decir una persona aparte de Dios, sino que dentro del concepto de que nosotros tenemos de Dios, pues el Espíritu Santo es una persona con una tarea en particular. Sí, hay que entender también que cuando decimos persona, no es persona humana. Persona es un concepto mucho más allá. Exacto, sí, sí. Porque a veces la gente piensa persona humana, ¿no? Persona es otro concepto. De hecho, más los testigos de Jehová, parte de eso es lo que ellos dicen, que si ese fuera el concepto, pues estaríamos hablando de tres dioses, una tridinidad. Sí, una divinidad de poligamia de dioses tres. realmente. Sí, una cosa de ese, sí. Concepto de ese. Pero vamos a ver a alguien que me leen Juan 16, 7 al 11. Yo lo tengo, si quieres lo leo. Sí, Dice, por favor. Ok, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bien, ahí está hablando de un concepto básicamente o primordialmente, yo peso mucho esto, y es en términos de que lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista, lo más importante es la salvación. O sea, después que yo tenga eso, lo demás, pues sí, tengo que procurarlo y tengo que trabajarlo, pero todo comienza por eso. Vamos a ponerlo ahí. No es lo más importante y que me voy a quedar con eso, sino que es el comienzo por donde yo tengo que comenzar. Y la realidad es que nosotros conocemos por testimonio que nuestra salvación no viene necesariamente porque nosotros somos más inteligentes o hemos aprendido, hemos leído, hemos estudiado y somos unas personas que nos convencimos y aceptamos y agarramos la salvación. Lo que nos dice la palabra es que la salvación viene por el convencimiento que nos da el Espíritu Santo. O sea, esa es una función que Él tiene. Él tiene que hablar a nuestro corazón, tocarnos con las distintas experiencias a las que nos exponemos,
nos exponemos a la palabra, nos exponemos a testimonio y el Espíritu Santo va hablando a nuestros corazones. Por eso es que dice que el Consolador básicamente es el que nos va a llevar a ese entendimiento de salvación para nosotros poder entender y conocer y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Fíjense que hablando de estos conceptos de antropomórficos, como decía Benjamín, con el concepto de Jesús nosotros no tenemos el mayor problema, porque como lo vemos es tan entendible para nosotros. Es Y humano. ya, sí, exacto. Y pues Algo ya tangible. es más tangible, pero Él es Dios también. O sea, Jesús es Dios. Entonces nosotros tenemos otra línea, otra La visión. desviación, vamos a ponerlo así, que es también lo de Jesús, Jesus only, también en términos de que básicamente pones a Jesús como el único Dios. Y entonces pues como que volvemos a salirnos de lo que es el concepto de la Trinidad, donde entonces, o sea, en vez de darle lo que es primordial a Dios como un ente total, sin excluir a Jesús y sin excluir al Espíritu Santo, pero como parte de un solo, de una sola, o sea, de un solo Dios, pues entonces ellos lo que hacen es moverse entonces al concepto de Cristo, como que Jesús es Dios, el único Dios, Jesus only. Entonces, pues son conceptos que pues, muchas personas pues son creativos y siguen. Por eso ponen a Jesús en la cruz y lo adoran esa cruz con Jesús ahí enganchado. Sí. Pero No, y es Dios que es eso. el ser humano es bien creativo. O sea, entre las cosas que le da nosotros yo recuerdo hace muchos años un amigo mío me dio una grabación de una predicación, un estudio bíblico del pastor de su iglesia, de aquí de Bayamón, y yo lo traté de escucharlo. Y varias veces, pero no pude porque como que era algo tan, ay, ¿cómo decir? No quiero decir absurdo, pero como a veces como fuera de la doctrina sana. De hecho, lo que yo hice fue, me acuerdo, hablé con Guillermo Ramírez y yo le dije, mira, Guillermo, tengo esto, toma, escúchalo y si puedes terminar de escucharlo para que vea qué es lo que, o sea, este otro concepto, era el concepto de que nosotros, los que estamos aquí y toda la humanidad, pues que nosotros existimos desde antes de la creación. Son los mormones creen pues yo eso. no sé de dónde sacó eso, pero sé que sí, ese concepto de que nosotros en Cristo pues estábamos en la creación y nosotros estuvimos con parte de eso. Pero una serie de cosas que yo lo escuché, vuelvo y le digo, yo estuve como 15, no llegué a los 20 minutos, no podía, como que cada vez que le escuchaba como que me sentía más bruto. Y dejé de escucharlo. Sí, porque yo decía, ansioso. Sí, porque no me está aportando, no estoy creciendo, al contrario, lo que estoy es recibiendo información tergiversada. Pero hay quienes no saben discernir y pueden aceptar ese mensaje como verdadero. No, definitivo. Iglesia, miles de personas que pueden estar. Sí, la realidad es que el ser humano necesita de Dios. El ser humano, por eso es que hablábamos ahorita de que hay tantos conceptos y porque el ser humano, o sea, eso es una necesidad que tiene, la tienen todos, en todo el mundo, es la ficha que falta. Pero cómo llenamos ese hueco es lo que hace la diferencia. Y muchas veces, pues nosotros vemos gente que nosotros decimos, pero ¿cómo esta persona puede creer esto? Mira, ustedes saben de este muchacho, este señor que creo que murió, me dijeron,
que decía que él era el Cristo de Ponce o algo así. Ah, sí. Sí, y no eran 20 personas, era un movimiento en Colombia y en en Sudamérica, y tú decías, pero ¿cómo una persona puede seguir alguien así tan loco? Pero es que el ser humano, o sea, estamos muchas veces estamos tan desesperados por encontrar Una solución. lo que nos falta, que nos pegamos a lo primero que pase y no, o sea, no nos dejamos instruir y convencer por el Espíritu Santo de Dios. No buscamos muchas veces, pues por eso es que también nosotros estamos llamados a llevar la palabra en todo momento, porque puede haber alguien necesitando esa palabra y nosotros ser instrumentos para, por lo menos para llevar a la persona a buscar el camino en el sitio correcto, porque si vamos a una carnicería no vamos a encontrar vegetales y lechugas, o sea, tenemos que ir al sitio correcto a buscar lo que necesitamos. Entonces leímos Juan 16:7. Sí, dime, Benjamín. ¿Oí a alguien por ahí o fue Jimmy? Sí, es que lo veíamos y no, no sé. Ajá, dilo. Que lo vimos en los griegos, en los romanos, en los egipcios. Vimos en todas esas culturas la necesidad de darle forma humana a las cosas, a los fenómenos de la naturaleza, como a las cosas que ellos no podían ver. Qué sé yo, había dioses de todo, porque del sol, la luna, las estrellas, de todo, y todo le ponían la forma humana. Y creo que en el caso particular que tú hablas del señor de Ponce y de todas las demás, el ser humano tiende a seguir a los hombres, pero cuando estamos en la carnalidad, ¿no? Porque es una naturaleza eso es propio del ser humano, ¿no? De buscarse un líder físico. Entonces, creer en estas cosas que son un tanto complicadas y abstractas, que sentimiento, porque a eso es lo otro, que tú tienes que, para poder entender estas cosas poquito a poco, tú tienes que estar sometido a la voluntad de Dios y estar en contacto de oración. Y cuando tú no tienes un sometimiento a la voluntad de Dios y no estás en contacto de oración, mal puedes tú entender estos conceptos porque estás desconectado. Entonces la gente que se conecta por ratitos es la gente que se pierde y empieza a seguir a los hombres porque no están claros en esto, porque no escudrillan la palabra y espera que le digan las cosas ya digeridas. ¿Me sigues? Y creo que Sí. eso lo vamos a ver quizás a través de todo el estudio, la necesidad esa humana de estar poniéndole cabeza, pies y dedos a todo lo que, para poder explicarlo, cuando esto es comunicación con Dios a través de la oración y el sometimiento a su voluntad. Y así tú irás conociendo y entendiendo todos estos conceptos, pero si tú no lo haces, entonces vas a ser susceptible a estar siguiendo a los hombres y perderte, ¿no? Sí, como dice Pablo, dejándonos llevar por todo viento de doctrina. O sea, por donde sopla el viento, por ahí nos vamos nosotros. ¿Sí? Si no estudiamos y leemos la palabra. Pero otra vez tenemos aquí un Espíritu Santo que convence, que habla, que nos confronta con nuestra realidad y con la necesidad de la salvación. Básicamente estamos hablando aquí del convencimiento. El Espíritu Santo dice aquí, una de las notitas que yo había resumido, dice que convence de tres cosas. Número uno, que Cristo, quien era digno de ser aceptado por el mundo, fue rechazado y asesinado. Básicamente esa es una de las primeras cosas de lo que nos convence el Espíritu Santo, de que Cristo, número uno, para nosotros tiene más vigencia, pues nosotros estamos más lejos en términos de tiempo que las personas a las que se les escribió esta palabra inicialmente, pero nosotros tenemos que, el Espíritu Santo nos convence de que ese Cristo fue real, que él vino y que fue rechazado por los hombres, ¿verdad? Y fue asesinado. También nos convence de pecado, de justicia y juicio. Mientras Dios dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Sin embargo, nosotros vemos cómo el pueblo le rechazaba, cómo el pueblo lo rechazó y lo repudió. Y también nos convence de que la presencia en la, casi no entiendo lo que leo aquí, lo que escribo aquí, la presencia en la tierra del Espíritu Santo, que yo habré escrito aquí, demuestra que Satanás ha sido derrotado. O sea, básicamente las tres cosas de los que nos señala aquí, que está convenciéndonos el Espíritu Santo. Para nosotros es importante pues tener claro de que Cristo vino. Si nos convencemos de esas tres cosas, pues estamos ya preparados como para aceptar, ¿verdad? Que tenemos una necesidad de aceptar eso. Exacto. Y eso es lo que entonces nos lleva a una conversión real, cimentada porque fue ¿cómo es? Trabajada por el Espíritu Santo, hablándonos a nosotros, convenciéndonos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo hacemos por aquí. Ok. Bien, si el Espíritu Santo muestra su pecado al ser humano y lo cambia, quien transforma es una persona divina. Básicamente concluyendo lo que habíamos estado hablando, o sea que el Espíritu Santo es el que entonces nos convence vamos a ponerlo así, nos confronta con nuestra realidad. Cuando no hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nosotros estamos perdidos en pecado. Primero tenemos que convencernos o ser convencidos de que lo que nosotros estamos haciendo no es lo correcto, no es la voluntad de Dios. Y tenemos que estar convencidos de que Cristo vino para pagar el precio por ese pecado, y que solamente aceptando a Cristo nosotros podemos obtener la salvación. ¿Algún comentario? No sé si te acuerdas cuando nos cómicas en la televisión, de que, bueno, por lo menos yo me acuerdo de los Picapiedras, que a veces Sí, eso, Pedro Picapiedra tenía que tomar alguna decisión y se le ponía un angelito y un demonio detrás de la oreja. Sí. En los momentos en los que a veces tenía que tomar una decisión importante. Y en muchas otras cómicas lo vimos repetidas veces, en que estaba como que el bien y el mal peleándose en la conciencia de uno, ¿no? Y para uno tomar una decisión, ¿no? Porque esa es una pugna que se da internamente en el cerebro. Entonces, mi punto de vista es, y es a la vez también una pregunta que lanzo, podemos entender que el Espíritu Santo cumple esa función de que me ayuda no solamente a tomar las decisiones, sino que yo no sé si podríamos hasta decir que se convierte en mi nueva conciencia. Bueno, de hecho, la semana pasada, la sesión pasada, creo que Jimmy mencionó eso también, en términos de que el Espíritu Santo no es la conciencia de nosotros, pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, toma control de nuestra conciencia, y nuestra conciencia entonces está alineada con la voluntad del Espíritu Santo, porque la realidad es que nosotros los que hemos creído y aceptado al Señor como nuestro Salvador, pues tenemos conciencia, pero los que no, también la tienen. Pero no y entonces, alineada. pues nosotros, exacto, pero tienen conciencia, o sea, vamos a ponerlo así, ¿Saben lo que es bueno y lo que es malo? Exacto, ¿saben lo que es bueno? Ahora el Espíritu Santo nos mueve a hacer lo bueno, ¿verdad? A hacer lo correcto, pero no deja de, o sea, es simplemente haciendo la diferencia entre lo que es la conciencia, porque la conciencia no es el Espíritu Santo. O sea, la conciencia pues básicamente es una virtud, exacto, del hombre, del ser humano. Y nosotros al dejar que el Espíritu Santo tenga control de nuestra vida, pues estamos permitiendo que esas decisiones
se manejen y vayan alineadas con la voluntad la voluntad de Dios. Miguel, que hay es una parte en Buenas la tardes, disculpe. Ángela. Lisa, qué bueno verte. Hola. Lisa y Ángela. Hola, sí. No me Saludos. acordaba Vi que a ahora Ángela el también por ahí estudio. ahorita, saludos. Cuatro. Sí. Cuatro Disculpe. acá. Sí, Bueno pero qué verlo. bueno. Qué bueno. Qué bueno. Me Igual, alegra verte. igual. Sí. Pero Ajá. nada, El problema es que hoy en día a lo bueno se le llama malo y a lo malo es Tú te bueno. ibas a decir O algo. sea, que la conciencia de la gente de hoy quizás está tan desalineada que a lo sí. malo le pueden llamar bueno. No, de Entonces, hecho, pues, eso es bíblico, eso es, ¿cómo te digo? Eso está ahí en la Biblia, o sea, que iba a llegar el tiempo donde a lo bueno se le llamaba malo y a lo malo se le llamara bueno. Por eso que el angelito puede estar diciéndole cosas malas. Si lo Ujú. ponemos en el caso del angelito y el diablito. No, y hay una realidad, fíjate, yo siempre, y esto lo llevo a muchos años, más de 30 años atrás, yo siempre recuerdo una predicación de Navarro allá en Puerto Nuevo. Mentira, no fue una predicación, fue una clase bíblica. Y él hablaba y se me quedó ese concepto de las selecciones que nosotros tenemos que hacer en la vida y cómo nosotros muchas veces tenemos dificultad, porque cuando tú tienes que decidir entre lo bueno y lo malo, muchas veces no es tan difícil, ¿no? Porque tú sabes, tú lo estás viendo y está ahí blanco y negro, o sea, oscuro y claro. Pero cuando tenemos que decidir entre algo que nos parece bueno y a lo mejor es bueno, pero tenemos exacto, tenemos que dejar espacio para que entonces el Espíritu nos guíe y nosotros pues a lo mejor decimos, pero ¿por qué no voy a hacer esto? Bueno, el caso está con Pablo y está más adelante en el estudio, pero cuando el Espíritu no le permitió ir creo que era Pifidia o uno de estos sitios raros que no me acuerdo. Exacto, allá en el Medio Oriente. Y pues mira, eso uno puede decir, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué no le va a permitir? Pero el Espíritu Santo conoce todo, es otra de las características que tiene, que él conoce, nos orienta y nos guía porque él tiene el conocimiento de lo que ha de venir. Y eso pues lo vamos a ver más adelante, pero es parte de lo que tiene que ver con esto, con el poder seleccionar entre lo bueno y lo mejor. Okay, lo que ahorita, Miguel, sí, lo que estaba tratando de decir era en cuanto a que a veces callamos el Espíritu Santo, ¿no? Entonces estamos hablando de la conciencia, pues, pero el Espíritu Santo tiene como que un rol más allá de que de pronto me viene una idea, porque la conciencia es que yo tengo algo fundamentado, ¿no? Un principio fundamentado en mi vida, en mi mente, de cómo yo debo hacer las cosas, porque desde pequeño, ¿verdad? O lo estudiaste y eso se te quedó dentro de ti. Entonces de pronto pasa una cosa y te viene la conciencia, ¿no? De que, espérate, yo no puedo mentir. Pues entonces, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice más acá, adelante, donde los versículos que estabas citando, en el mismo Juan 16, que dice, el 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, que hay un diálogo interno del Espíritu Santo dentro de mí, ¿no? Que va más allá de la conciencia. O sea, a veces yo lo puedo callar. Y puedo decir, no, eso no, esto no es, eso no es. Y entonces ahí dañé todo porque el plan era el Espíritu Santo tratándome de dejar saber lo que es correcto y lo que es no. Y yo por ignorar. Otra vez aporta al concepto de que el Espíritu Santo es una persona, donde nosotros establecemos y entablamos una comunicación, una conversación. O sea, él nos está diciendo, cuando en nuestro hogar nos dicen algo, yo le digo algo a Nilda me dice algo, pues ahí establecemos, o sea, un diálogo. Sí, entonces ahí viene el convencimiento. Por lo general, pues ella me convence de lo que debo hacer, ¿verdad? Pero básicamente lo que estamos haciendo es dejando espacio. No estamos callando, porque lo malo sería entonces yo decir, no, yo tomo el control y yo voy a hacer esto porque sí, sin tomar en cuenta el consejo y o sea, básicamente el consejo de la otra parte, de la otra persona. Tenemos dos opciones, obedecerle o no obedecerle.
Sí, lo que es difícil, ¿verdad? Y yo creo que para nosotros los cristianos, pues tal vez estamos un poquito más instruidos, pero el nuevo cristiano, el que está comenzando, tal vez a veces se le hace bien difícil diferenciar entre, entre lo que estamos diciendo, ¿no? Que el Espíritu Santo me guía, a lo que es la carne y la tendencia de la carne a dejarme sentir ciertos deseos, ciertos, ¿verdad? Ajá, Benjamín. Es que ahí donde viene la parte más sabrosa de esta sopa, y es el asunto en que, sí, yo no, a los cristianos que están empezando, pues yo creo que por esa razón es que muchas iglesias no prosperan. Y es porque al cristiano que está empezando, tú no lo puedes dejar solo. Que el Espíritu Santo se encargue, que el Señor le hable, el Señor lo va a cuidar, que no sé qué. Mire, señores, usted también tiene que dar testimonio y dar ejemplo con su vida para que el otro aprenda. Así de sencilla es la cosa. Porque si yo no le enseño al otro cómo es que maneja todo este montón de conceptos y no lo ve en mí, mal podrá él imitarme si yo no le enseño. Entonces yo sí creo que el cristiano fiel y verdadero tiene que asume esa responsabilidad de como que adoptar también a otros hermanos. Y yo lo viví en la iglesia cuando nosotros veníamos de una fe católica. Cuando vamos a esta iglesia bautista, hubo varios hermanos norteamericanos, ellos que hablaban español, que adoptaron a mi familia y nos invitaban a comer después del culto, nos invitaban a sus casas, pero era para que viéramos cómo era su vida diaria, La qué tan dinámica. diferentes eran, porque era la única manera de aprender. Claro, Se deberían asignar tutores. Entonces, ¿cómo era el rol de...? Sí. Debería. Tutores yo creo espirituales. en eso, porque tú le tienes que enseñar al otro. Claro que sí. Claro que sí. Sí, es la forma de comenzar, de enseñar por el modelo, modelar. O sea, tú, fíjate que estás hablando de una dinámica donde tú estás entrando a una experiencia distinta a la que tus padres y sus antepasados pues tenían. Y como tú dices, es una forma de tú presentar lo que es la vida cristiana, o sea, cómo se vive, cómo se hace la vida con Cristo, porque no es solamente, o sea, muchas veces nos quedamos en lo conceptual y a veces pues no hacemos la transición a la realidad, la vida diaria. Y lo que hacemos a veces, los nuevos creyentes, les regalamos una Biblia. Yo imagino que se pondrán a leerla, bendito, y saldrán locos, porque hay cosas ahí que si no es a través del Espíritu Santo que está en ti y la comunión con el Señor, tú no vas a entenderla. Hay muchas cosas que no las vas a entender. Lo primero que deben darle es un Nuevo Testamento. De hecho, se usa mucho, no sé, se usa mucho el darle los testamentos, inclusive antes también se repartía los evangelios primero, y sí, para que vaya entrando a algo, no asustarlo, presentando algo que no comprenda. La esencia del mensaje está en el Nuevo Testamento, la esencia, sí. Pero claro, lo que dice Benjamín, yo creo que es bien importante. Nosotros ya hablábamos de eso, pero hablábamos de casos de matrimonios que van a hablar con el pastor, ¿verdad? Y tienen problemas en el matrimonio y eventualmente pues terminan en una separación y un divorcio. Perdón. Pero yo digo que en esos casos así, se debería de asignarle a ese matrimonio que está en problemas un matrimonio de experiencia de la iglesia que lo ayude, ¿verdad? A caminar y a lo mejor ver cosas que no las están viendo. Un consejero, porque a veces uno necesita, ¿verdad? Un consejo de otra persona que esté pasando por lo mismo que uno. Sí, eso en el caso de creyentes nuevos, yo creo que se debería de nombrar un tutor espiritual, no sé cómo llamarlo, de esa persona cuando hace profesión de fe. Sí, de hecho hay muchas formas de atacar esa necesidad en algunos sitios, algunas iglesias, pues de acuerdo a la realidad que tengan, o sea, los recursos que hayan, y que pues tampoco es cuestión de
de asignar por asignar, que entonces que el que se asigne pues que no tenga la capacidad de hacerlo. Pero sí, en muchos... Hay iglesias que tienen clases para nuevos creyentes. Eso se usa mucho Hermano, también. buenas tardes. Por eso, ahí está. Sí, saludo, Isa. Feliz año, quería compartir algo, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, ustedes son creyentes, muchos de ustedes, o casi todos desde que eran niños, ¿no? Pero en el caso mío, hace 18 años, yo recuerdo que cuando acepté a Cristo era, bueno, ni me imaginaba realmente lo del Espíritu Santo, ni que era nuestra guía, ni nuestro ayudador, ni nuestro soporte, ni nada de eso, porque lo podemos entender en teoría, porque sí hemos hecho cursos de discipulado, y ahí tan importante, ¿no? Que hay hermanos con experiencia que nos guíen y que nos ayuden a seguir creciendo, porque si no, o uno se estanca o uno retrocede, ¿no? Entonces, es la verdad que nosotros ahora que tenemos esa gran responsabilidad, creo que deberíamos de animar a otros, ¿no? A aprender, a ser consejeros, quién sabe, que el Señor nos guíe, ¿no? Que no nos quedemos con lo que ya sabemos también, porque a veces queremos que la iglesia lo haga todo o mucho, y nosotros también somos misioneros y somos personas que el Señor nos está formando, ¿no? Con un fin. Entonces, cuando ahora vemos que la verdad es que si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros cuántas decisiones hemos tomado desacertadas, porque no hemos querido oír su voz. Pero tenemos que educarnos también como creyentes, ¿no? Cuando hay algo que el Señor nos dice, es porque el Espíritu Santo, Él nos está guiando, y ayudar a nosotros también ser obedientes, ¿no? A lo que Dios nos dice. Bueno, eso quería compartir. Gracias, Isa. Muy bien. Sí, sí, oigo por ahí alguien. Sí, yo vengo de caminar. ¿Me escucha? Sí. Sí, me moví para poder decir algo que ahorita no pude decir por la cuestión del feedback. Yo creo que también se hace un poquito difícil el uno entender el concepto de la persona del Espíritu Santo, porque los seres humanos necesitamos ver. Y entonces cuando hablamos de Dios, a Dios no lo hemos visto. Vimos a Jesucristo, ¿verdad? Que vino como hombre. Y como leímos en el pasaje de ahorita, es necesario que yo me vaya y os envíe el Consolador. El Consolador tampoco, el Espíritu Santo, nosotros tampoco lo podemos ver. Y quizás ese concepto de, en cuanto a nuestra mente un tanto quizás finita, pues se hace más difícil entenderlo. Pero ya cuando nosotros internalizamos, cuando nosotros hemos aceptado al Señor, vemos el concepto de que no podemos ver, pero podemos sentir y hasta cierto modo escuchar. Porque llega un momento en que el Espíritu Santo nos habla de tal manera a nuestra mente, a nuestro corazón, que esa voz se torna audible para nosotros. Otras personas quizás no lo pueden escuchar, pero para nosotros es una voz audible. A lo mejor yo pregunto, ¿quién ha escuchado al Espíritu Santo hablar? Y quizás me dicen, ¿quién lo ha escuchado? Sí, pero él habla a la vida del cristiano y él habla a nuestra vida. Y entonces solamente le podemos escuchar, le podemos sentir. Y entonces ahí viene la forma en que él nos guía. Él intercede por nosotros y como decía Jimmy ahorita, tenemos ese sentido de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces inclusive en sueños el Espíritu Santo nos habla. ¿Cuántos no hemos sentido que mira, voy a hacer esto y no lo hice? A mí en la universidad me pasó en varias ocasiones que fui a hacer cosas que cuando sentía, o sea, es algo que fue como tan literal, como alguien que te coge y te saca de un lugar. Y si esto yo lo cuento a alguien que no crea, va a decir, te lo inventaste. Pero yo sentí en mi corazón. Dicen casualidad. Una casualidad.
yo sentí en mi corazón, porque es que es algo como si yo una persona te hubiera agarrado y te hubiera sacado del lugar literalmente. Yo lo sentí. Y entonces yo entro y le digo a la muchacha, mira, ten mucho cuidado, este muchacho vino con estas intenciones, no te quedes sola porque el lugar es muy pequeño y te puede hacer daño. Recogí mi copia y me fui y la advertí. Pero son cosas que solamente los que creemos en el poder y el Espíritu Santo podemos entender, que Dios nos protege, Dios nos saca de los lugares donde no tenemos que estar. Amén. Y entonces quizás ese tipo de concepto, ¿verdad? El tú creer por fe lo que tú no ves, pero tú lo puedes sentir y tú lo puedes escuchar. Y quizás son los conceptos, ¿verdad? Para los que están entrando recién convertidos o inclusive para los que llevan muchos años, pero no han experimentado, no han desarrollado, no han ido escudriñando la palabra del Señor hasta llegar a un momento en que tú puedas andar de la mano con Jesús y puedas escuchar su voz de forma audible. Solo Benjamín. Amén. Bonito. Muy bien. Sí. Bien cierto, Nilda, lo que dices. Cuántos, ¿verdad? Nosotros como cristianos que hemos oído esa palabra, que realmente ha sido audible, es audible. Y a veces uno dice, pero ¿por qué? Esto no hace sentido, pero lo voy a hacer porque, tú sabes, siento que Dios me está diciendo que lo tengo que hacer. Así que son momentos bien bonitos, ¿verdad? Y que Dios está dirigiendo nuestros pasos y el Espíritu Santo está ahí hablando. De hecho, en una ocasión escuchaba una disertación sobre este tipo de experiencia y una de las cosas por las que nosotros perdemos muchas veces de recibir la bendición de Dios es por no escuchar, por no hacer caso. Escuchamos, pero no hacemos caso a la palabra de Dios. Muchas veces y yo doy fe de eso, cuántas veces uno siente que, mira, debo de acercarme o decirle algo, pero uno no se atreve y uno, eso a lo mejor pasa y uno se va. Pero sabe Dios cuánto bien uno podía haberle hecho a esa persona y cuánto bien uno recibir también a la misma vez, porque se da y se recibe. O sea, es una experiencia que muchas veces nosotros pues sí escuchamos, pero no hacemos caso. Somos tardos a veces en aceptar que el Espíritu Santo nos está hablando en un momento en particular. Otra cosa que nos reafirma la personalidad del Espíritu Santo, que es la capacidad que tiene el Espíritu Santo para repartir dones. Ahí vamos entonces en 1 Corintios 2:12, del 8 al 11. No sé si Isa lo tiene, pudiera conseguirnos esa lectura. Esta la tengo en la nueva versión internacional. Hermano, lo que pasa es que estoy en otro sitio. Ok, pues no hay problema, no hay problema. ¿Ya? Es que ya te tenemos identificada como la de la versión internacional. Eso, disculpa. Qué bueno. No, pero está muy bien, no hay problema. Yo la tengo aquí, era que quería oír otra voz, pero no sé si alguien la tenga, pero yo la tengo aquí en la versión internacional. Dice: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Hermano, ya se me está acabando la batería. Que sigue el mensaje aquí.
Qué raro, me estoy conectado al teléfono. No sé qué, digo, el teléfono está conectado aquí. Ok, volviendo a lo que nos atañe. Sí, vemos como la capacidad del Espíritu Santo de repartir los dones a cada persona. Muchas veces pues nosotros nos encontramos con personas que dicen, no, pero yo no tengo ningún don en particular, ningún don especial. Quisiera reacciones a eso. Yo Sí, sé creo que que es el Jimmy tema tiene, de pero Nilde, ¿verdad, Nilde? Nilde, ese es tu tema. de los dones. Yo creo que es Nilde, El ¿verdad? mío, el mío. Sí, ¿cuál es tuyo? Para que no te lo cojas a tu hermano. El Espíritu Santo en la vida del No, cristiano. no. Sí, pero estos son realmente, esto como yo le mencionaba a Jimmy, o sea, esto vamos a estar caminando sobre terrenos que ya se han dado, así que son cosas Se que entrecruzan, básicamente sí, se entrecruzan, Sí. pero sí, una de las situaciones o la realidad es que no todos, por lo menos aquí lo que nos está enfatizando es que, número uno, que es el Espíritu Santo Que quien los da da. esos dones, o sea, el que le dio el don a Jimmy de la música, pues es el mismo que le dio a otro hermano cómo utilizar el don de la predicación, de la exhortación, de la visitación, del consuelo. O sea, posiblemente yo puedo identificar muchos dones, pero en el estudio que estaba leyendo como base para esto, traen algo muy interesante y es que el don principal o el don, sí, vamos a ponerlo así como el don principal que nos ha sido dado a todos, es el llevar el evangelio. O sea, hay algo que nosotros no podemos eludir y es que el Señor nos dio un mandato y es que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. Y eso pues es un mandato. Y pues básicamente nos da diferentes herramientas para nosotros poder trabajar eso. Y pues posiblemente casi siempre, vamos a ponerlo así, nosotros los seres humanos tendemos siempre a estar viendo el pasto al otro lado de la verja, como dice el refrán, que siempre el pasto al otro lado de la verja se ve más verde. Y nosotros, pues muchas veces a lo mejor el que exhorta y predica o puede dar unas clases o preparar unos vídeos bien fabulosos, pues a lo mejor dice contra, si yo pudiera cantar o yo pudiera dibujar y pintar y tener ese don, y a lo mejor el que está dibujando dice contra, si yo tuviera esa facilidad de acercarme a las personas y hablar con ellos y visitarles, siempre como que estamos viendo el don del otro, ¿verdad? Y no nos enfocamos en, exacto, no nos enfocamos, nos pasamos comparándonos. Exacto, entonces como que no le damos a veces ni la importancia que tiene el don que nos ha dado el Espíritu. Y una de las cosas que tiene el Espíritu, esa persona, el Espíritu Santo, es que Él sabe qué es lo que nosotros debemos tener, qué es lo que a nosotros nos conviene y qué le conviene a la obra del Señor, porque otra vez, como decíamos ahorita, en el caso de Pablo, sabemos que el ir y predicar en esta ciudad donde él quería ir a predicar en su primer viaje misionero, debió haber sido algo muy bueno, pero el Espíritu Santo sabía algo que él no sabía, que Pablo no sabía. Y no está en la Biblia, realmente ninguno lo sabemos, hay muchas conjeturas de que puede haber sido. Una de las teorías explica que puede ser que esa ciudad la trabajó luego Pedro, fue el que le escribió, pero el Espíritu Santo es el que sabe, o sea, todo tiene su tiempo y como dice Salomón también, todo tiene su tiempo bajo la tierra, bajo el cielo, y pues muchas veces nosotros podemos estar dentro de lo que sería el concepto de la crisálida y de la mariposa, tratando de ayudar a la mariposa a salir de la pupa y ayudándola a salir, pues lo que hacemos es que la matamos porque no termina de desarrollarse. Muchas veces pues nosotros pecamos de no dejar que el Espíritu Santo haga o hable o nos dirija en lo que nosotros queremos hacer. Yo creo, Miguel, que sí. o sea, el Espíritu Santo conoce nuestras habilidades, ¿no?
Entonces, pues, yo tengo unas habilidades, unos dones, y por lo tanto el Espíritu Santo conoce esos dones. Entonces va a utilizar y los va a llevar a la perfección, pero los va a usar con el propósito que Dios quiere que usemos, ¿no? Que es el llevar a otras personas, ¿no? Cuando se habla de los dones, ¿quién le toca los dones? Porque los dones no es lo mismo que las habilidades. Entonces, Los dones son No, por dados eso por estoy Dios hablando. y son no, perfectos. según Por la eso. Biblia hay según la Biblia son 7 dones, ¿no? Pero eso, que los dones son los que Los da el 7 Espíritu dones que nos da el Santo Espíritu Santo. y son perfectos. Pero nosotros podemos tener acá, como seres humanos, habilidades. Es otra cosa. Sí, no, O sea, que el que le definitivo. toque ese por eso. tema, el que le toque ese tema ese día, pues podría hacer esa distinción con... Sí, sí, Ok. abundamos en eso, porque el músico es músico, pero el que alaba al Señor, pues es otra cosa. Y, o sea, Sí, cómo sí. esas habilidades se Entonces utilizan bueno, para... exacto. Claro. Sí, sí. A eso yo me refería, ¿no? O sea, por ejemplo, Jimmy puede ser, ser hábil en la música, pero de ser hábil en la música a usarlo como un don para, es diferente, ¿no? Y por eso era que yo lo traía. Va a estar bueno. Vamos a, yo creo que vamos a hablar mucho, largo y tendido ahí, sí, porque Sí, hay temas. hay temas, sí, sí. ¿Dónde estamos? Vamos a ver en Hechos 6, 9 al 10. Alguien que me pueda leer ese pasaje. Hechos, capítulo 6, 9 al 10. Entonces Correcto. se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Encontramos ahí un joven Okay. Esteban, donde se encuentra una situación donde estaba discutiendo con personas eruditas, y no, esto pues va paralelo con el mismo caso de Pedro. Pedro, cuando da su primer discurso, de momento nos encontramos con personas que han sido toda su vida pues personas humildes, con cierta educación, unos, otros con ninguna educación, y de momento los encontramos dando unas predicaciones, en el caso de Pedro, donde 5,000 personas se convirtieron, o sea, con un dominio del tema, con una autoridad. En el caso de Esteban, lo mismo, o sea, una sabiduría. Y entonces nos dice que esa sabiduría, ¿de quién venía esa sabiduría? Del espíritu. Del espíritu. El espíritu era el que le estaba dando esa sabiduría. O sea, en otra, como diríamos, o decimos muchas veces, el espíritu estaba hablando a través de él. O sea, dejó de ser él para ser el instrumento que el espíritu lo usara. Si lo lee, él hace un resumen completo de la Biblia en esa disertación que hizo. Wow, pero sí. sabes que wow, yo no sé si es que lo había pasado desapercibido, pero ese versículo 11, wow, me entró así como que un coraje cuando lo leí, porque dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Pues eso con Jesús también. Wow, no, pero el hecho de que, o sea, de que sabemos, ¿sabes? Esto es como una práctica común. Nosotros no estamos exentos de que nos hagan exactamente lo mismo y que pongan palabras en nuestra boca que nunca hemos dicho y las utilicen en nuestra contra. Por eso hay mucha gente presa que son inocentes. Sí. Wow. Pues bien, Juan 7, 37 al 39. Jesús nos habla ahí del espíritu que habrían de recibir. Juan 7, 37 al 39. Alguien que rapidito no lo pueda leer. Juan 7. 37 al 39. Ángela. Dice, ok. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo,
porque Jesús no había sido aún glorificado, no había sido glorificado. Aún Perfecto. glorificado. Ujú. Sí, vemos ahí cómo Jesús le está hablando aquí a los discípulos sobre lo que va a ser, lo que iba a ser el Espíritu Santo en la vida de ellos. Fíjense que hay varios versículos donde nos habla de la figura del río. Hay 3 pasajes, no los vamos a leer. Isaías 55, 1 y 2, el Salmo 42, 1 al 2 y Apocalipsis 22, De las 17. aguas salutíferas. Exacto, sí, de lo que tú habías hablado en la sesión pasada. O sea, cómo nosotros esa visión de nosotros querer saborear, internalizar, hacer nuestra el Espíritu Santo que Dios nos da, cómo va a ser, cómo nos va a llenar, cómo va a ser el que nos va a dar esa llenura, ¿verdad? El Espíritu Santo. No sé si Benjamín quiere abundar algo en eso. No sé, me estaba acordando era de otra cosa, y era que cuando recuerdo que una de las primeras cosas que me pidieron en la iglesia, así formalmente el pastor que ayudara, fue en la escuela bíblica de verano, la primera vez. Entonces era algo que yo nunca en mi vida había hecho, o sea, nunca. Yo dirigí una escuelita bíblica, jamás, yo no sabía cómo se cocinaba eso, no sabía nada de eso. Y entonces, organizando la escuelita bíblica, aprendí un montón de cosas, y fui descubriendo cosas que yo no sabía que podía hacer, ¿no? Y cuando hablábamos de los dones, los talentos, más que nada del talento, las capacidades que uno tiene, yo poquito a poco, ahí fue donde me descubrí que yo podía, que tenía esa facilidad para comunicarme con otras personas, ya desde la perspectiva de alguien que enseña, porque me tocó dar clases con los niños y después salté a dar clases a los adultos porque me tocó ser director de educación cristiana dentro de la iglesia. Pero eso no fue una cosa que llegó de la noche a la mañana. Fue todo un proceso que tomó varios años el descubrir que podía hacerlo. Y fue poco, ¿no? A mí me tocó, yo no llegué a dar clases a los niños de un día y ya me senté y empecé a dar clases. No, me tocó una vez, después pasaron un mes y después me tocó otra vez. Y así de poquito a poquito. Entonces uno también va sintiéndose, haciendo el trabajo, uno sabe si sirve o no sirve para eso, porque uno se siente bien y uno cuando está trabajando para el Señor, en lo que realmente uno se siente como, te va a sentir bien. O sea, el Señor te va, yo no sé, ahí es una sensación interna de que lo que estás haciendo te gusta y a la vez estás sirviendo al Señor. Entonces creo que es un proceso lento de ir descubriendo y también de ir ensayando y buscando, tanteando diferentes áreas dentro de la iglesia en donde uno se acomoda mejor. Sí, no, definitivo, es el mismo espíritu el que nos lleva y nos guía y nos mueve a hacer esas cosas. Hay ya estamos avanzando. Sí, que no tienes que estar adelante dirigiendo el culto. Sí, no, eso es definitivo. Con esto hay que tener discernimiento y pedirle dirección al Espíritu Santo. Pues muchas veces nosotros queriendo hacer las cosas mejor por nuestra voluntad y nuestro intelecto, pues lo que hacemos es dañar el trabajo que el Espíritu quería que se hiciera. Un ejemplo, yo hace muchos años, más de los que llevo en Puerto Nuevo, cuando yo estaba en la iglesia bautista en Las Cruces, había esta pareja, unos señores en aquella época, y el señor pues viene, o sea, una persona nunca había estado en el evangelio y pues viene con su esposa y se integran, se bautizan y lo más bien, pero no estaba expuesto, no había estado expuesto a esa experiencia. Y un buen día, pues para darle participación, pues a alguien se le ocurre, pues asignarle, dirigir un culto de oración, un martes, que era que se dan.
Pues fue la última vez que fue a la iglesia. No volvió porque no estaba preparado y posiblemente quien tomó esa decisión pues no pidió dirección porque realmente se malogró ese trabajo que el Espíritu Santo tal vez ya estaba haciendo en esa persona, pero al empujarlo a hacer para lo que no estaba todavía preparado, pues se apartó de la iglesia. Y muchas veces pues nosotros tenemos que pedir discernimiento, pedir dirección, por eso mismo, porque no, más allá de querer adelantar la obra del Señor, que no vayamos entonces a caer en atrasarla o en dañar el trabajo que está haciendo el Señor con una persona en particular. Tenemos que pedir discernimiento. Hay un pasaje en Hechos 13, del 1 al 3. Voy a pedirle a alguien que me lo lea, no lo tengo aquí. Hechos 13, del 1 al 3. Otra vez nos estamos presentando aquí a un Espíritu Santo que es el que llama a los hombres y a las mujeres al ministerio. Vamos a ver aquí que va a leer Hechos 13 del 1 al 3. Yo lo tengo. Por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí tenemos una situación interesante. Vemos ahí 5 personas, ¿verdad? Líderes prominentes en esa congregación, en esa dinámica. Vemos que el Espíritu Santo les habló, ¿verdad? Y les habló y les indicó que les separaran a uno de esos, que se los separaran. ¿Por qué pudiéramos entender que el Señor o el Espíritu Santo les habló y ellos pudieron entender cuál era su voluntad? ¿Qué fue lo que ellos hicieron para que eso sucediera? Orando, ¿no? Ayunando. Ayunando y orando. Estaban Oración orando. y ayuno, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué nosotros no recibimos o no escuchamos esa voz de Dios. Ahí está la contestación. O sea, esta relación que nosotros estamos desarrollando con Dios, con el Espíritu Santo en nuestro corazón, tiene que nutrirse de la oración y el ayuno. En la medida en que nosotros podamos desarrollar una dinámica de oración y ayuno con más dedicación, más intencional, nosotros vamos a ver los frutos. Y esto pues es algo que nos habla a todos. O sea, nosotros pues tenemos que cuestionarnos, preguntarnos si realmente nosotros estamos permitiendo que esa persona, el Espíritu Santo de Dios, nos hable a nosotros, que nos guíe, que nos muestre cuál es el camino que Él quiere que nosotros estemos tomando, que las decisiones que nosotros nos vamos a enfrentar, si las estamos poniendo en sus manos, si estamos preparados para aceptar la dirección de Él o si estamos desarrollando esa fortaleza para controlar nuestros impulsos de querer hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor, sin permitir que el Espíritu Santo nos guíe a lo que es su voluntad y lo que es mejor para nosotros y para su obra. Pensemos que nosotros no somos nosotros solamente en una burbuja, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que como parte de ese cuerpo buscar cuál es la voluntad del Señor para que todo el cuerpo, trabajando unido, trabajando como uno solo, podamos desarrollar
el plan, el propósito de Dios, que es el llevar el evangelio de salvación a todas las personas. Hay otras cosas más que se puedan hablar sobre el Espíritu, la persona del Espíritu Santo, pero entiendo que hemos hablado, hemos dialogado y hemos desarrollado un poco este concepto. Ya estamos un poco más claros, más tranquilos en términos de la persona del Espíritu Santo, como esa persona vive con nosotros, vive en nosotros, y nosotros tenemos que dejarnos guiar por esa persona. Y es importante que de aquí en adelante, pues que nosotros también podamos buscar el desarrollar una conciencia más intencional del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Nosotros, pues, por nuestras tradiciones religiosas, pues, tendemos a no prestarle atención al Espíritu Santo. O sea, la realidad es que inclusive dentro de la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana, el Espíritu Santo tiende a ser relegado a un segundo o tercer plano, cuando hemos visto como, número uno, es una persona dentro de la Trinidad, y como hemos visto también en los estudios anteriores, el Espíritu Santo es Dios. Dios es el mismo Espíritu Santo que nos está hablando a nosotros. O sea, y nosotros pues tenemos que darle esa importancia, esa relevancia en nuestra vida, en nuestras decisiones. Entiendo que si hemos aprendido algo es que debemos de buscar más en oración y ayuno la voluntad del Señor, y que debemos de considerar el ponderar las decisiones y las actuaciones pensando en hacer la voluntad de Dios en todo momento. Si alguien pues quiere aportar algo más, estamos todavía, quedan 10 minutitos, no sé. Yo quería resumir lo que hemos dicho, básicamente. Ajá. Que están basadas en las mismas lecturas que tú has hecho y otras más, ¿verdad? Uh-huh. Que certifican que el Espíritu Santo es una persona. Dice el Espíritu Santo, cualidades del Espíritu Santo: él piensa, siente, todo eso está en la Biblia, ejercita su voluntad, enseña, guía, habla, convence, regenera, testifica, intercede, llama y crea. Que eso no puede hacer una cosa. Y esa es una persona, pero no es una persona cualquiera, es una persona divina. Y lo otro también que quería mencionar, ¿verdad? Que a través de la Biblia, en muchos episodios, pues vemos como el ser humano también lo reconoce. Por ejemplo, cuando blasfeman al Espíritu Santo, si lo blasfeman es porque existe, porque es una persona. Tú puedes blasfemar a una cosa. Mienten, tientan, resisten y obedecen o no obedecen al Espíritu Santo. O sea, son cualidades que solamente se le puede adjudicar a una persona que existe, no a una cosa. Ese es el punto del día de hoy, ¿verdad? Que se conoce que el Espíritu Santo es Dios, es eterno y es una persona que nos acompaña siempre y cuando nosotros lo busquemos, ¿verdad? Y estemos dentro de su voluntad. Amén. Pues hasta aquí vamos a dar por concluida mi participación.